Empecemos, entonces nos pide en este caso hacer un programa para listar los n números pares y mostrar la suma y su promedio. Lo primero que tenemos que hacer es siempre entender qué es lo que nos pide, ¿sí? En este caso estamos en el tema de vectores, entonces lógicamente tenemos que armar un vector, donde en ese vector, como pueden ver, nos pide que estén elementos pares, es decir, números pares, me refiero a 2, 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente, pero que tiene que ser una cantidad de n porque ya saben que esto va hasta el infinito, entonces tenemos que decirle cuántos datos pares va a generar ese vector. Bien, hasta el momento sabemos que vamos a generar un vector con números pares, es decir, una serie de números pares, pero dentro de un vector. Pero, ¿qué más nos pide? Aquí dice y, entonces nos pide hacer algo más. Mostrar la suma nos pide acá. ¿La suma de quién? De todos esos elementos pares hasta n, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer entonces. ¿Qué más nos pide? Aparte de sumar cada uno de esos elementos de la serie, nos pide su promedio. Es decir, si se sumaron 10 elementos pares, quiere que encontremos su promedio. Tendríamos que dividir entre cuánto. Si sumamos 10 números, ¿entre cuánto tenemos que dividir esa sumatoria? Si son 10 números los que se suman, ¿entre cuánto dividen ustedes la sumatoria? Para hallar el 10. promedio. Entre 10, ¿cierto? En este caso lo tenemos que ver de esta forma. Si son n datos, entonces los tendríamos que dividir entre cuánto. Entre n. Exacto, entre n, ¿sí? Eso es lo que tienen que entender, que a veces hacemos los cálculos en función a variables, entonces tiene que estar también en función a variables los cálculos. Bien, entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener 8 datos, estoy dando acá un ejemplo, y estos son la serie que tenemos que generar, ¿sí? Estos datos no lo vamos a introducir, sino lo que tenemos que generar, eso es lo que dice acá. Listar los n números pares. Vamos a empezar en 2, el siguiente lógicamente va a ser 4, 6, 8, 10, y esto va hasta el infinito. Pero para 8 datos tendría que ser solamente mostrar hasta 16, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a generar hasta el número 16. Un momento, por favor, hay personas que quieren ingresar, pero no pueden. A ver, vamos a ver qué está sucediendo. Ahora sí. Bien, ahí están los 8 datos. Tenemos que generar esos 8 datos. Ahora lo que vamos a preguntarnos es cómo generamos esta serie. Véanlo como una serie, como les decía. ¿Cómo generan esa serie? ¿Cómo lo harían? ¿Qué tendrían que hacer para generar esa serie? Sumar dos cifras más. Sumar más 2, más 2, más 2, ¿cierto? Ese es un camino. Puede ser que encuentren otros caminos, pero tenemos que empezar en 2. No se olviden, entonces ese va a ser el valor inicial. En una serie siempre tenemos que ver la primera variable, podemos darle un valor inicial y luego ver qué sucede con esa variable. No se olviden, eso hemos visto ya en series. Por ejemplo, le vamos a llamar a esto A. ¿Qué sucede con esa variable A? Se suma más 2, más 2, más 2, más 2. Y vemos que esa es la secuencia lógica que está sucediendo para poder generar esta serie. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, decir que hay una variable inicial que empieza en 2 y su proceso de A es igual a A más 2. Y de esa manera generamos estos datos, esta serie de números pares. Pero ahora, ¿cómo lo almacenamos en un vector? Eso es lo que tenemos que aprender, ¿sí? Esto de series ya conocíamos nosotros cómo generar. Bien, para eso tenemos que aquí anotar que el valor inicial de A va a ser igual a 2. Luego tenemos que anotar que el proceso es igual a A más 2. De esta manera tendríamos estos números, pero tenemos que almacenarlos aquí. Por ejemplo, si el vector se va a llamar B, entonces en B sub 1 tendría que estar el primer elemento generado, A. En B sub 2 también A, B sub 3 también A. Como pueden ver, en cada B sub I, porque recuerden que esto se llama de forma general B sub I, vamos a almacenar a quién, al valor de A, porque A es la variable que almacena esta serie. Está generando esta serie, esta variable. Entonces, esta variable se tiene que guardar en B sub I. Eso no nos olvidemos, ¿sí? Y listo. De esa manera introducimos entonces una serie dentro de un vector. Simplemente asignándole el valor de la serie a B sub I. Para el análisis tendríamos que escribir todo esto, como les decía, y la entrada de datos para este caso es n. Tenemos que leer esta cantidad de datos. En este caso es 8. Una vez que conocemos los números de datos que se van a generar, vamos a decir que cada elemento se va a guardar en B sub I.
Recuerden que ustedes pueden usar otro nombre, puede ser M, A, cualquier nombre, pero en vectores por lo general le ponemos B, de forma general. Y aquí su contador también pueden usar otra variable, no siempre puede ser I, puede ser J, K, cualquier otra letra, ¿sí? Lo que tienen que entender es que aquí tiene un nombre y esta variable marca su posición, ¿sí? Por eso aquí le estamos llamando B sub I. Bien, entonces ahora mostrar resultados. ¿Qué resultados tenemos que mostrar? Tenemos que analizar esta parte. Nos pide generar números pares, dice, en un vector. Entonces noten ustedes que la serie se está guardando en B sub I. Lo que tenemos que hacer entonces es mostrar todo el vector, ¿sí? Tenemos que mostrar todo este vector. Entonces tenemos que mostrar la sumatoria también. Eso es lo que nos pide acá. Es decir, tenemos que sumar 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12. Toda esa sumatoria también la tenemos que mostrar. ¿Y qué más? Y su promedio, dice. Entonces tenemos que mostrar sumatoria, promedio. Para la sumatoria, ¿qué tenemos que hacer para una sumatoria? Ya habíamos hecho el anterior ejemplos parecidos. Para una sumatoria, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para una sumatoria? Se necesita un valor inicial, ¿se acuerdan? ¿Cuánto es ese valor inicial para una sumatoria, por lo general? C. 0. Cero, muy bien. ¿Y su proceso, cuál sería el proceso de una sumatoria? Supóngase que la variable es S. S va a ser igual a ¿quién? A más 0. A S más, en este caso, como estamos almacenando en un vector, B sub I lo vamos a llamar así. Pero esa es la idea, que tenemos que tener un valor inicial. Por ejemplo, si la sumatoria va a ser guardada en esta variable S, tiene que iniciar en 0. Luego tendríamos que decir que S es igual a S más lo que se quiere sumar. Lo que se quiere sumar es cada uno de estos elementos del vector. Lógicamente, A está haciendo que se genere el B1, como pueden ver. B2 es igual a este valor de A, B3 es igual a A. Lo tenemos que hacer en función al vector, entonces aquí anotamos B sub I. Si lo hacen con A está bien, también está bien, pero queremos hacerlo con vectores, ¿sí? Recuerden que el vector ya está almacenando ese valor de A, entonces por eso es que colocamos B sub I. Va a sumar entonces la primera vez este valor 2, luego con el siguiente B2 que es 4, 6, 8, y lo está almacenando esta sumatoria en S, como pueden ver. Ahora el promedio simplemente va a ser como ustedes habían mencionado acá, que se tiene que demostrar S sobre N. P va a ser promedio para nosotros, va a ser S sobre N. Y listo, ya tendríamos entonces lo que tenemos que mostrar. El vector, la sumatoria y el promedio. Es decir, S, P y B sub I. Bien, ahora entonces, ¿cómo lo hacemos el diagrama de flujo? Ya tenemos aquí el análisis, ¿sí? No se olviden de estas partes. Tenemos dos valores iniciales, A igual a 2, S igual a 0, proceso para A, proceso para sumar, y el proceso para el promedio. Este proceso de promedio tiene que ir al final, una vez que encuentre toda la sumatoria, lógicamente. Y eso es lo que tenemos que anotar acá. Inicio, vamos a decir, inicializar vector para que genere todos esos cuadritos del vector, en este caso 8. Y aquí están los valores iniciales, A igual a 2, S igual a 0. Esos son los dos valores iniciales que teníamos definidos. Ahora aquí vamos a poner el ciclo para, de I igual a 1 hasta N. Nos preguntamos entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar el vector, no se olviden. Vamos a decirle entonces que B sub I, lo que les decía en un inicio, va a ser igual a ese valor de A. Recuerden que el primer elemento de B1, ¿cuánto era? Era 2 y ahí está. La primera vez I vale 1, entonces aquí es B1. ¿Va a ser igual a quién? Al valor de A. Actualmente A, ¿cuánto vale? Vale 2. Entonces en B1, como pueden ver, ya está almacenando el valor de 2. Para la siguiente vuelta, I va a ser 2. Y aquí tendría que estar el número 4. Noten ustedes que si no cambian el valor de la variable A, va a seguir mostrando 2, 2, 2. En todos los B sub I mostraría 2. Pero como vamos a hacer un proceso para A, para que este valor se modifique a 4, es decir, A es igual a más 2, lo va a poder lograr. Y a la vez lo vamos a sumar, como pueden ver acá. Aquí, como pueden ver, S es igual a SB sub I, lo habíamos definido en la anterior lámina. De esta manera va a almacenar esa sumatoria. Y aquí ya está el proceso para cambiar el valor de A para la siguiente vuelta. A es igual a más 2. Entonces, de esa manera lo estamos almacenando, como pueden ver. Primero almacenamos el valor de A en B sub I. Luego hacemos la sumatoria. S es igual a S más B sub I. Y luego hacemos, aquí, como pueden ver, el valor de A lo cambiamos. Y después
volvemos al ciclo para sacar el siguiente valor de I. Y de esa manera ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Termina el ciclo para, y al final, como ya tenemos aquí almacenada la sumatoria, porque recuerden que esto va a dar 8 vueltas para este caso, entonces ya tendríamos toda la sumatoria. Como ya tenemos toda la sumatoria y conocemos el valor de n, porque en inicializar vector ya lo hemos hecho, vamos a tener aquí lo siguiente. P es igual a S sobre n. La sumatoria lo va a dividir entre el número de datos, en este caso 8. Entonces, ese va a ser el promedio. Y aquí vamos a tener que mostrar imprimir vector. Como pueden ver, aquí se está almacenando los B sub I. Entonces, vamos a imprimir vector. Recuerden que este es un subprograma que lo habíamos visto en la primera clase. Imprimir vector tiene su propio diagrama. Este es un rectángulo con dos rectángulos a los laterales, como pueden ver. Significa un subproceso. Significa un diagrama de flujo esto, ¿sí? Recuerden que imprimir vector tiene un ciclo para y ahí se va mostrando BI, BI y todo eso. Esto es el diagrama de flujo de imprimir vector. Lo estamos resumiendo acá en otras palabras. Y aquí el de inicializar vector también es un diagrama de flujo. Como pueden ver, estamos llamando a esos procesos para que se pueda ejecutar esa tarea que realicen. Y aquí simplemente ponemos mostrar la sumatoria y mostrar el promedio. Y listo, de esa manera ya lo tenemos, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el pseudocódigo. En esta parte vamos a anotar simplemente todo lo que tenemos. Aquí vamos a colocar generar y suma de números pares. Ese sería su título. Definir B como entero. Definir también la variable N, I, A, S, que son parte del diagrama de flujo, como entero. Aquí el promedio lo estoy colocando como real porque a veces puede ser que el promedio nos dé con decimales. Entonces podemos definirlo como real. Ahora aquí colocamos inicio, inicializar vector. Vamos a generar esos espacios del vector. Obviamente van a estar vacíos. Donde se van a asignar sus valores está aquí en esta parte. Aquí que dice, valor inicial de A es igual a 2, S igual a 0. Para I igual a 1 hasta N, nos dice aquí al ciclo. B sub I es igual al valor de A. Le estamos asignando ese valor al primer elemento B1. Hacemos la sumatoria. S es igual a B sub I, S más B sub I, S inicialmente es 0. A es igual a A más 2. Estamos siguiendo simplemente el diagrama de flujo. Y ahí, como pueden ver, está su fin para. Y al final, cuando termina de realizar, como pueden ver aquí, ¿qué es lo que va a realizar? En resumen, lo que va a realizar es generar el vector, porque aquí está generando B sub I, desde B1 hasta B8, y también está almacenando la sumatoria. Entonces, como pueden ver, cuando termine el ciclo ya vamos a tener el vector generado. Vamos a tener que mostrarlo, lógicamente, porque no se está mostrando, pero sí se está generando. Y como podemos ver, ya tenemos la sumatoria, entonces con este proceso hacemos promedio es igual a sumatoria dividido entre n, y listo. Sale, les decimos imprimir el vector. ¿Qué vector va a imprimir? El que se generó en esta parte, ¿sí? Como pueden ver, como ya existe un vector, entonces sí lo puede imprimir. Pero si no hubiésemos generado ningún vector, entonces no tendría nada que imprimir y se colgaría el programa, lógicamente. Entonces, por eso directamente decimos imprimir vector. ¿Quién? El que se generó, ¿sí? ¿Qué más vamos a imprimir o escribir? Vamos a escribir la variable S, que es la suma, y la variable de P, que es el promedio. Muy bien, ahora aquí vamos a hacer la prueba de escritorio para entender un poco mejor qué es lo que se hizo. Tenemos estos valores 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Entonces, vamos a leer el valor de n en este diagrama de flujo, en inicializar vector ahí, vamos a leer n. Lógicamente va a ser 8. Luego vamos a tener lo siguiente, estos valores iniciales, a igual a 2 es igual a 0. Anotamos en esta parte, a igual a 2 es igual a 0. Luego tenemos que hacer lo siguiente, vamos hacia i, saca el primer valor de i, tenemos 1. B1 aquí es igual a 2, como pueden ver. Eso es lo que tendríamos que generar. Nos fijamos, ¿qué dice el diagrama de flujo? B sub i va a ser igual al valor de a. B sub i va a ser igual a ¿quién? Al valor de a. Como pueden ver, está asignando a B1 ese valor de 2. Hasta el momento está generando ese valor que queremos en el vector. B sub i es igual a a. Ahora, ¿qué más realiza? S es igual a S más B sub i. S más B sub i. 0 más 2, ¿cuánto es? Es 2. Ya lo tenemos ahí. A es igual a más 2. Entonces 2 más 2 va a ser 4. Y listo, saca el siguiente valor de i, se hace 2.
B sub I es igual a A, dice. ¿Cuánto vale A actualmente? Vale 4, como pueden ver. Entonces, a B sub 2, porque recuerden que esto es B sub I, B sub 2. ¿Quién va a almacenar? Va a almacenar el valor de 4. Y como pueden ver, ya va a estar ese número 4 en B sub 2. ¿Qué sigue ahora? S es igual a S más B sub I. 2 más B sub I, ¿cuánto es? 2 más 4 es 6. Anotamos 6. A es igual a más 2, dice acá. Entonces, 4 más 2 se hace 6. ¿Qué sigue? Saque el siguiente valor de I. Tenemos 3. Estaríamos entonces en este momento en B sub 3. ¿Qué va a hacer en B sub 3? B sub 3 dice que es igual a A. ¿Cuánto vale A actualmente? Vale 6. Entonces ya está ese valor de 6. S es igual a S más B sub I. 6 más 6 es 12. Sacamos el siguiente valor de A. 6 más 2, 8. Saca el siguiente valor de I, que es 4. Entonces tendríamos B sub 4. B sub 4 va a ser igual a A. ¿Cuánto es A? Es 8. Entonces 8. S es igual a S más B sub I. 12 más 8 se hace 20. A es igual a más 2. 8 más 2 se hace 10. Entonces saca el siguiente valor de I. Tenemos 5. B sub 5, ¿a qué va a ser igual? Al valor de A, dice. Entonces tendría que acomodar acá el 10. S es igual a S más B sub I. 20 más 10, 30. A más 2 se hace 12. Saca el siguiente valor de I, 6. Ya estamos en la sexta vuelta. B sub 6 en este caso va a ser igual a A, 12. S es igual a B, S más B sub I. 30 más 12, 42. A más 2, ¿cuánto se hace? Se hace 14. Saca el siguiente valor de I. B sub 7 va a ser igual a A, entonces 14. S es igual a S más B sub I. 42 más 14, ¿cuánto es? Es 56. Lo anotamos. A más 12 va a ser 16. Estamos siguiendo el diagrama de flujo, no se olviden. Sacamos el siguiente valor de I. Este es el último, 8. B sub I es igual a, nos dice entonces 16. Luego tenemos S es igual a S más B sub I. 56 más 16, ¿cuánto les da? Aquí tendríamos 60, 72, ¿no? 72. Saca el siguiente valor de A, que es A más 2, sería 18. Como pueden ver, ya no puede ingresar. Entonces sale y hace esto. P es igual a S sobre N. S sobre N. 72 entre 8, ¿cuánto da? ¿Cuánto es 72 entre 8? 9. 9. Entonces, el promedio nos está indicando que aquí va a ser 9. Y ahí hasta lo anotamos, entonces promedio, 9. Aquí. Y como pueden ver, ya tenemos nosotros B sub I, la variable S y la variable P. Si lo dejan en este punto, como pueden ver, el programa ya lo tiene esos resultados, pero en ningún momento los muestra. Tenemos que hacer que se muestren. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Decimos que vamos a hacer un proceso para imprimir el vector. Entonces, imprimir el vector, recuerden que es un ciclo para, donde ahí dice imprimir B sub I. Quiere decir que ese ciclo para va a sacar estos valores de I y va a ir mostrando B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8. Y ya tendríamos el vector entonces rellenado con esos datos generados para la serie. Luego, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? En un texto tendríamos que mostrar esto, el valor de la sumatoria que actualmente es 72, el valor del promedio que es 9. Y de esa manera ya tendríamos entonces nosotros lo que nos pidió, la sumatoria, el promedio y el vector con números pares. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Este es el primer diagrama que estamos haciendo para series, para vector, perdón. Una serie dentro de un vector. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Le entendieron? Sí. Sí. Muy bien, ¿qué dicen los demás? ¿Sencillo o en qué lugar se complicaron un poco? Podemos volver a aclarar esa parte para que ustedes ya no tengan dudas, ¿sí? En la Como forma pueden de ver, ordenar, perdón, en la forma de ordenar en la prueba de escritorio, me perdí un poco en lo que estabas haciendo. esta parte, Si el 72 lo dividiste en cuánto? En, 72 entre n, entre 8. 8, 9, ¿sí? 9 por 8 es 72. Ok, bien. Lo que dice el diagrama, S entre n, muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Luego, ¿qué más? A ver, ¿alguien tiene alguna otra duda antes que continuemos con el otro diagrama?
Como les iba diciendo, los vectores se realizan para almacenar grandes cantidades de datos. Como pueden ver, aquí estamos haciendo con 8 datos, pero imagínense ustedes pueden hacer con los datos que necesiten, ¿sí? 100, 200. Entonces la máquina lo va a hacer rápido, lógicamente. Va a generar esos números pares, va a realizar sumatoria y su promedio. Obviamente en la vida real puede ser que no necesitemos generar números pares, pero sí pueden necesitar generar, no sé, ustedes, a ver, dependiendo de su carrera, ¿sí? La idea es que nosotros aprendamos cómo usar ejemplos sencillos y luego podamos adaptarnos a los problemas que tengamos, ¿sí? Esto de sumatorias y promedios sí se puede ver en una lista de datos, por ejemplo. Siempre se trabaja con lista de datos en toda área, ¿sí? Me refiero a que siempre tenemos un eje cartesiano, puede ser medidas dependiendo del trabajo, si son, por ejemplo, si están en una área, digamos, donde trabajan en el área alimenticia, pueden medir densidad, digamos. Densidad, entonces aquí tendrían las densidades, por ejemplo, de datos en un vector. Quieren hallar su promedio, por ejemplo, entonces tendrían que tener un programa que más o menos haga esto, que haya el promedio, la sumatoria de las densidades entre el número de datos. Eso, por ejemplo. Si estuviera en otra área, a ver, por ejemplo, en el área metalúrgica, hallar la tolerancia de cada medida. ¿Cuánta es la variación, digamos? Recuerden que cada pieza que se vende o que realizan no son exactas, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense un bloque o una tubería, por ejemplo, de 1 metro. ¿Ustedes creen que tiene 1 metro exacto? No, ¿cierto? Siempre falla un poco. Puede ser 1,1 milímetro, 1,05 milímetros. Eso se llama tolerancia. Eso lo van a ver, yo creo, control de calidad mucho más adelante. Ahí tienen que tener un rango entonces de variación de las medidas. Entonces eso también lo podrían almacenar en un vector y hallar su promedio. ¿Cuánto es el promedio de la variación de la medida real, por ejemplo? Entonces, cosas así. Aquí vemos en ejemplos muy sencillos, pero se pueden adaptar a la vida profesional que ustedes lleven, ¿sí? Muy bien, entonces, si no hay más dudas, vamos a ver otro ejemplo, ¿ok? Veamos entonces el siguiente ejemplo, pero antes, a ver, creo que se va a cortar el tiempo. Sí, se va a cortar el tiempo. Debe faltar menos de 10 ya. Nos volvemos a conectar, por favor, al mismo enlace, ¿sí? En este mismo instante. Antes, anótense en la lista para que no tengamos que hacer otra vez en la siguiente. ¿Quién falta en la lista? ¿Alguien tiene alguna duda hasta mientras? Sí, faltan solamente 10. Ya apareció ahí el tiempo. ¿Alguien más falta? ¿Nadie? Recuerden que por el momento la lista no vale nada, sí, solo que yo lo estoy tomando por si me piden en algún momento, ¿sí? Lo que tienen que hacer aquí es entender cómo funcionan los vectores, porque de eso va a ser su examen, ¿sí? De vectores el tercero, lógicamente el segundo es esta serie simplemente. ¿Alguien más falta? Disculpa, ¿Sí? ¿no puedes crear una página o algo que dé un tipo de simulacro para que estemos preparados para el examen de jueves? Ah, sí, eso me pidieron, ¿no? Ya. Sí, sí, En tenés Classroom, tiempo, sí. hermano. Claro, claro. Solamente podría enviarles preguntas, digamos, realice la siguiente serie y como les había dicho en la Claro, anterior clase, solo que me olvidé. ¿Ok? muchas Bien, gracias. entonces, ¿cuándo es el examen este jueves? No, entonces ya tenía que haberlo hecho. Ya, después de esto voy a tratar de darme un tiempo y voy a hacerlo. Bien, entonces vamos a cerrar la lista y se vuelven a conectar, por favor, al mismo enlace y continuamos con otro diagrama de flujo de vectores.